Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. Vamos a empezar el estudio del tema cinemática. ¿Sí? Vamos a ver algunas generalidades y también vamos a estudiar pues los diferentes movimientos dentro de este tema, como por ejemplo el movimiento rectilíneo uniforme o el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, etcétera. Bien, nuestro estudio lo vamos a hacer en base a la solución de ejercicios que nos ayudarán a entender la parte teórica. Así, por ejemplo, vamos a empezar con el ejercicio número 1, que nos piden, dadas las proposiciones, ahí tenemos 3 proposiciones, nos piden indicar cuáles son las correctas. Bien, entonces vemos la proposición 1, la trayectoria de una partícula depende del sistema de referencia. Proposición 2, el vector de desplazamiento es la suma de los vectores de posición. Proposición 3, el movimiento es la forma primordial de existencia de la materia. Muy bien, entonces la cinemática estudia pues el movimiento de las partículas, ¿sí? Entendiendo por partícula pues aquel cuerpo cuyo tamaño es significativamente pequeño en comparación a otros cuerpos que se encuentran dentro de un marco de referencia o sistema de referencia. Entendiendo por un sistema de referencia, como por ejemplo aquí que estamos viendo en la pantalla, a un sistema de ejes coordenados XY, ¿cierto? Donde el punto de origen, que le vamos a llamar el punto O, se llama el punto de referencia, o donde podría estar ubicado un observador, ¿sí? Un observador, digamos, está aquí. Ahí está ubicado en el punto O. Ahí se le llama punto de referencia, mientras que el sistema de coordenadas XY se le llama el marco de referencia o sistema de referencia. Muy bien, vamos a suponer que tenemos una partícula que está realizando una trayectoria ahí en nuestro sistema de referencia. La trayectoria es esta, miren, ahí la voy a trazar. A esto llamamos la trayectoria de la partícula. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a suponer que en un instante t sub a, ¿sí? Entonces este observador, fíjense que es como que le tomara una fotografía a esta partícula y justo está esta partícula en el punto A. Entonces se traza r sub a, ¿cierto? Desde el punto de referencia del observador hacia el punto A donde se ubica la partícula. ¿Sí? Se traza R sub A, entonces a R sub A se le llama pues vector posición inicial, ¿sí? Vector posición inicial. La partícula continúa su trayectoria hasta el punto B y desde el punto O punto de referencia se traza R sub B hacia el punto B, ¿cierto? Entonces R sub B sería el vector posición final. ¿Sí? El vector posición final. Muy bien, entonces como estamos viendo, pues el movimiento de la forma primordial de existencia de la materia. Bien, entonces aquí la proposición 3, esto es correcto, esto es verdadero. Muy bien, ahora delta R, fíjense aquí ya lo tenemos, delta R es la diferencia entre los vectores posición y a delta R se le llama vector desplazamiento, ¿sí? A delta R se le llama vector desplazamiento y es la diferencia entre los vectores posición final y vector posición inicial. Entonces con esto podemos dar respuesta a esta parte, a la proposición 2, que dice el vector de desplazamiento es la suma de los vectores de posición. Como vemos, no es la suma, sino es más bien la diferencia. Entonces esto es falso. Muy bien. Ahora, la proposición 1 nos dice la trayectoria de una partícula depende del sistema de referencia. Muy bien, como vemos aquí estamos viendo la trayectoria de esta partícula para este sistema de referencia. Pero imaginemos que tuviéramos un sistema de referencia alternativo, ¿cierto? Un sistema de referencia alternativo que vamos a suponer que está por aquí, ¿sí? Entonces para este sistema de referencia, fíjense, el vector posición inicial sería este, ¿cierto? Este sería el vector posición inicial. Este sería el vector posición final, ¿cierto?
Entonces aquí estamos observando pues que los vectores posición, tanto inicial como final, pues tienen diferentes coordenadas y va a depender entonces del sistema de referencia, ¿cierto? Entonces, efectivamente, ¿no? La trayectoria de una partícula depende mucho del sistema de referencia. Entonces, esto es verdadero. Bien, entonces aquí tendríamos que marcar, pues, que la alternativa D, ¿verdad? 1 y 3 son verdaderos. Muy bien. Sigamos con el estudio de este gráfico, entonces. Fíjense, a D se le llama el recorrido, ¿sí? El recorrido de la trayectoria. Desde A hasta B, ¿sí? Desde A hasta B. Muy bien. Y ese recorrido de la trayectoria es una longitud. Ojo, eso es una longitud, ¿ya? Entonces D es una longitud, ¿sí? Es el recorrido de la trayectoria. Mientras que la trayectoria de por sí simplemente es una línea por donde, o una línea o puede ser una curva por donde pasa la partícula. Muy bien, entonces con esto damos solución a esta pregunta. Vamos con la siguiente.